Bueno, siendo ya las 7:30 de la noche, me es grato presidir este foro sobre el régimen económico de la Constitución, ¿no? En un momento en que algunos ciudadanos están proponiendo hacer una reforma sin respetar el artículo 206 de la Constitución, cosa que nos preocupa muchísimo, ya que este ordena que cualquier reforma que se haga de la Constitución necesariamente tiene que pasar y ser aprobada por el Congreso de la República. Así que estos intentos de referéndum sin pase por el Congreso no son constitucionales y no lo serían, por lo tanto. Diciéndolo lo siguiente, le voy a hacer el uso de la palabra a Javier de Belaunde, que va a actuar como moderador en este evento. Así que le voy a agradecer mucho a Javier que haga uso de la palabra. Gracias, Raúl. Encantado. Bueno, tenemos tres distinguidos expositores sobre este tema siempre polémico, el régimen económico de la Constitución. Se dijo que la Constitución del 93 había sido originada en una situación de rompimiento del orden constitucional, entre otras cosas, para cambiar el régimen económico y pasar a un régimen neoliberal, como muchos han señalado. Y ahora, en unas corrientes de regreso, se dice que la Constitución debe ser cambiada por el régimen económico. Entonces, parece ser, pues, que es un tema medular del constitucionalismo contemporáneo y de nuestro constitucionalismo. Tenemos la suerte de tener a tres distinguidos expositores que van a ilustrarnos sobre esto. La primera intervención va a ser del doctor Baldo Cresalja Rosselló. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por ESAN, con estudios de posgrado en los Estados Unidos, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidente del CADE 2000-2001 sobre educación y cultura. Ha sido ministro de Justicia el año 2004 y tiene actualmente un ejercicio privado de la profesión. Doctor Cresalja, adelante, por favor, por 15 minutos. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Quiero, en primer término, felicitar a la Junta Directiva de la Academia por haber promovido y llevado adelante estas charlas o conferencias. Han tenido una gran sintonía. Y, por supuesto, saludar a mis compañeros a Maite y a Pepe Tábara. Deseo comenzar iniciar mi exposición haciendo un recuento general de la situación para después entrar a los temas quizás más álgidos o controvertidos. Como es de conocimiento general, en las últimas décadas ha habido una tendencia para constitucionalizar derechos. Y en ese sentido, la Constitución del 79 fue la primera que tuvo una amplia discusión sobre el régimen económico. Las disposiciones sobre concurrencia y competencia, que antes no se mencionaban en los textos constitucionales, se mencionaban usualmente solamente la propiedad y los contratos, algunas referencias en la de la Constitución del 20 y del 33 sobre los monopolios estatales, pero hasta la Constitución del 79 no se produjo un verdadero debate sobre el régimen económico. Hoy día prácticamente todas las constituciones tienen referencias al régimen económico. La primera pregunta es,
¿cuál es el contenido básico de el propósito fundamental de estas incorporaciones? Bueno, es conocer cuáles son las atribuciones que tiene el Estado, qué puede hacer y qué no puede hacer, pero también las relaciones que tienen los ciudadanos con el Estado, los privados con el Estado. ¿Cuáles son los límites o los derechos que surgen de esa relación? Y finalmente también la relación entre los privados. Ese es el contenido fundamental del llamado constitucionalismo económico, que por cierto tiene varias y diversas presentaciones. Eso no son las únicas, por cierto, disposiciones que se refieren a temas económicos. Hay disposiciones sobre, por ejemplo, sobre la moneda y la banca, o sobre el régimen de seguros. Lo que sí es importante tener presente, desde el punto de vista histórico del Perú, es que los temas económicos, tal como los trata la Constitución del 79 y la actual, la vigente, no fueron tratados tradicionalmente en las discusiones constitucionales. Temas como la competencia económica o el derecho a concurrir estuvieron ausentes. Son temas en nuestra historia constitucional novedosos. Significaron un cambio importante sobre lo que antes había. Como he dicho, la primera Asamblea Nacional que discute esto es la correspondiente, la del año 1979. Todas las disposiciones del régimen económico, tanto la del 79 como la del 93, despertaron críticas casi inmediatas. Siempre ha habido controversias sobre las mismas. No han sido temas necesariamente pacíficos. Pero para tener una idea global de nuestra situación, hay que consignar algunos aspectos. Ninguna constitución le dio tantas atribuciones al Estado para intervenir en la economía como la Constitución del 79. El Estado tuvo amplísimas facultades. Por ejemplo, su artículo 114 decía: por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Lo que era una apertura, una facultad amplísima que provenía con antecedentes del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Pero inclusive con esas inmensas facultades, la izquierda política, que era un tercio de esa asamblea, no firmó la Constitución. No se sometió a ella. Es un antecedente que se olvida con frecuencia, pero que hay que tener en cuenta. A pesar de formar parte de la misma, a pesar de haber tenido una intervención muy intensa en cuanto al régimen económico, a través del Partido Socialista Revolucionario, no firmaron la Constitución. No se adecuaron a ella. Pero esa Constitución del 79, entre otros méritos, a los cuales no me voy a referir, tuvo la virtud de incorporar el concepto de economía social de mercado. Defendió esta tesis el constituyente Ernesto Alaiza. Lo apoyó Mario Polar. Y Rodríguez Vildoso, que representaba al APRA, aceptó la incorporación de este concepto, que tiene hasta hoy una gran vigencia para conocer los alcances y límites
del régimen económico constitucional. Evidentemente, la Constitución actual, la del 93, como todas las constituciones, responde a un contexto histórico, social y económico que condicionó su formulación y aplicación posterior. Hay que tener presente que el primer gobierno de Alan García, del APRA, entre el 85 y el 90, fue desde el punto de vista económico desastroso. Solo la guerra con Chile nos causó perjuicio igual. Empobreció a la población en términos difíciles de cuantificar, inimaginables hoy día. Y las empresas públicas que no se habían podido privatizar o cerrar, que venían del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, generaron unas pérdidas inmensas y gran corrupción. Frente a ello, el discurso liberal del movimiento Libertad y el movimiento internacional del neoliberalismo marcaba una pauta distinta. Eso es lo que incorpora la Constitución del 93, que en muchos aspectos se considera inferior a la del 79, pero me voy a referir explícitamente al punto de vista económico. Hay un documento publicado por Apoyo y financiado en parte por USAID, y me parece que por la Southern Peru Cooper Corporation, que repitió casi literalmente el representante del fujimorismo en el Congreso Constituyente Democrático, Hoi Wai, de un liberalismo absoluto, radical, extremo, sin valoraciones sociales. Sin embargo, en la discusión propia de la Constitución del 93, hubieron interesantes intervenciones que modularon en parte esta propuesta extremista. La de Manuel Moreira sobre la independencia, la necesaria independencia del Banco Central. La de Lourdes Flores sobre economía social de mercado. La de Carlos Ferrero Costa en relación a los consumidores y usuarios. Eso está en el diario de debates. Ahí se puede seguir. En consecuencia, a pesar de que se discutió mucho sobre si debía o no incorporarse, finalmente se aprobó que debía el sistema de una economía social de mercado. ¿Por qué es importante esto? Al momento de discutirlo el régimen constitucional económico. Porque la concepción de economía social de mercado tiene una amplia aceptación. Ha tenido éxito también entre nosotros, entre diversos puntos de vista. ¿Cuáles son las características esenciales de una economía social de mercado? La protección de la propiedad privada, de la libertad de empresa, de la exigencia de competencia, de la defensa de la moneda. El ordo liberalismo alemán se nutre de los problemas que asoló la inflación Alemania después de la República de Weimar. Pero también la exigencia de que los ciudadanos tengan un nivel de vida que les permita tener un bienestar material y psíquico que les haga factible intervenir en asuntos públicos. Es también contraria a las fusiones y concentraciones, a los abusos de las posiciones dominantes, e incorpora naturalmente el debatidísimo principio de subsidiariedad
tan mal entendido en estos días en el debate político. La subsidiariedad, que es un principio absolutamente vigente en la Unión Europea, es un principio muy sano, en virtud del cual el Estado no debe intervenir en aquellas actividades que están satisfechas por la actuación de los privados o de las cooperativas o de cualquier otro tipo de asociaciones vinculadas al ámbito económico. Pero sí debe hacerlo cuando los servicios básicos no son los suficientes, no tienen la calidad suficiente para los ciudadanos. El principio de subsidiariedad ha servido como excusa para cuestionar absolutamente la Constitución vigente. Ha pasado de ser una discusión en el ámbito estrictamente económico al ámbito político. Pero hay que considerar dos asuntos. Estoy todavía dentro de los 15 minutos, creo, Javier. Sí. Hay dos asuntos que creo que debo considerarse, que me parece de la mayor importancia, para poder hacer una apreciación correcta del régimen económico. La primera, que no se reconoce con facilidad, es la amplísima intervención que tiene cotidianamente el Estado en la economía, inclusive en nuestro país, con la Constitución del 93. No solamente a través de la ley del presupuesto, que por cierto es la herramienta madre de la distribución de los recursos económicos, sino a través de organismos reguladores, de empresas con intervención pública, en las atribuciones de gobiernos regionales y municipales. El Estado está permanentemente presente con los efectos económicos. No quizás en la producción, pero sí en los efectos, tanto de la creación de riqueza como la distribución de sus beneficios. En otras palabras, tal como lo consignó el ordoliberalismo alemán, ya no se acepta que el Estado sea un guardián nocturno de las actividades económicas. El Estado interviene de diversas maneras. Ahora bien, si queremos, en síntesis, conocer cuál es el régimen económico constitucional vigente, debemos referirnos a un artículo, el artículo 58 de la Constitución, que tiene 4 principios esenciales. Dice así: la iniciativa privada es libre. No crean ustedes, esto que parece una cosa absolutamente aceptable y natural, no lo ha sido en la historia republicana. La iniciativa privada es libre significa que cualquier ciudadano puede tener, es un derecho fundamental, intervenir libre o asociado en la vida económica. Es una primera columna esencial. Puede concurrir, ingresar en un territorio que no tiene aduanas. Es un territorio unificado y libre. Es un hecho muy importante. En el ámbito colonial había aduanas internas. La segunda columna, así continúa el artículo 58, dice: la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Es decir, las características mencionadas de una economía social de mercado son las que marcan la pauta de esa iniciativa privada libre. Es muy importante, porque hay reglas que hay que aceptar. En la tercera columna dice: bajo este régimen libre y economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país. Orienta. Quiere decir que señala preferencias,
que vislumbra cómo debe ser el futuro. Por eso a mí me ha parecido siempre una equivocación, una mala lectura, el señalar que no puede haber un instituto de planificación. No hay nada que haya hecho más rico y más eficaz a las empresas de los Estados Unidos que el planeamiento estratégico. La ausencia de planeamiento estratégico es un gravísimo error. En consecuencia, una planificación estratégica es perfectamente hermanada con una orientación del desarrollo. Y la cuarta columna, muy importante, termina de esta manera el artículo 58. El Estado actúa principalmente en las áreas de la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Hay acá una división que probablemente me tendré que referir más adelante. Orienta el desarrollo del país, pero actúa en estas áreas. En consecuencia, esa tesis en virtud de la cual el Estado no puede intervenir de ninguna manera cuando existe actividad privada, en relación a lo que señala el segundo párrafo del artículo 60, es equivocada. El Estado puede actuar y debe actuar en esos ámbitos. La Ley General de Salud, por ejemplo, lo permitía, pero durante la pandemia no se hizo uso de ella. Temor de los políticos. Cobardía para enfrentar un reto de esa magnitud. O sea, este artículo 58 hay que leerlo bien. Y se ha leído siempre tangencialmente. Pues bien, me quedan un minuto, ¿no? Diré solamente lo siguiente. Hay muchas otras disposiciones que tienen efectos socioeconómicos. El derecho universal a la seguridad social, por ejemplo. Y también hay una división, o vamos a decir, hay un conflicto sobre el que hay que referirse, que es parte de la discusión sobre el régimen económico, entre lo que dice el régimen constitucional y lo que ocurre en la realidad diaria, cotidiana. Con esto me detengo y me reservo para los 5 minutos finales. Gracias, Javier. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu puntualización en el artículo 58. Presento ahora al doctor José Ignacio Tábara Martín. Él es profesor principal en el Departamento Académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, de los Estados Unidos, máster en Política y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona, magíster en Economía por la PUC, bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha presidido el Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y se ha desempeñado en diversas funciones públicas como viceministro de Comunicaciones, vicepresidente del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, presidente del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de energía y minería, miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería, o CINERMIN, miembro del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, defensor adjunto por los servicios públicos en la Defensoría del Pueblo del Perú. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona. Tiene diversas publicaciones sobre temas principalmente vinculados a la producción a pequeña escala, el desarrollo industrial, las políticas de competencia y las reformas en la regulación de los monopolios.
Lo dejo con ustedes al doctor Tábara. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento realmente honrado. En realidad es una oportunidad para aprender muchísimo. Yo vengo dictando el curso Economía y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad, interactuando con una colega abogada. Y bueno, en la primera clase del curso siempre discutimos las relaciones históricas entre la economía y el derecho, ¿no? Y nunca me deja de llamar la atención cómo los economistas somos muy poco conscientes de la importancia de las reglas del juego económico, que son las que regulan, pues, darle la redundancia, la producción y la distribución de la riqueza que se gobierna, pues, bajo los principios del sistema legal existente, ¿no? No podemos entender, pues, cómo funciona la economía si no integramos el conocimiento de estas reglas, ¿no? Yo estoy llevando a cabo una investigación, ¿no?, sobre el origen, ¿no?, la concepción y los resultados de la política de competencia en el Perú. Le he puesto como título Historia y Política del Antitrust, reflexiones sobre la experiencia peruana, y me he dedicado los últimos 2 meses o 3, bueno, vengo desde antes investigando este tema desde el año 96, el origen de las políticas de competencia, bueno, en Estados Unidos. He estado investigando muy de cerca el origen de la economía social de mercado que comenta Baldo en la Alemania de la posguerra, y más recientemente me he puesto a estudiar también las políticas de competencia en el Asia, ¿no?, que son totalmente distintas, ¿no? Dicho sea de paso, para que tengan una idea ustedes, el control de las fusiones entre empresas no está a cargo de la Agencia de Competencia China, sino del Ministerio de Comercio chino, ¿no? O sea, la política de competencia es parte de su política comercial, de sus políticas de desarrollo industrial, una mirada geopolítica, por cierto, de cómo participan en el comercio global, ¿no? Entonces, para el caso específico del Perú, digamos, una de las grandes preguntas son, pues, cómo interpretamos el contenido de las reglas constitucionales, que son las reglas que regulan cómo se cambian las reglas y que establecen, pues, derechos, que contienen, se supone, también un conjunto de principios, de valores, ¿no?, que de alguna manera, pues, estructuran el razonamiento de quienes las interpretan, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿con qué teorías, con qué conceptos se interpretan, pues, esas reglas? Se interpreta la Constitución y el propio aparato legislativo. Si esas teorías siguen vigentes, a qué intereses, valores y motivaciones responden, digamos, esas interpretaciones, y por cierto, cómo influyen las instituciones responsables de poner en vigor estas reglas, ¿no? Con una mirada muy cercana a lo que es la relación entre el poder corporativo, entre las grandes empresas, y el poder político, ¿no? Esa es un poco la investigación que estoy realizando, y estoy encontrando resultados realmente apasionantes, ¿no? Una de las principales conclusiones es, bueno, reiterando la importancia que tiene la mirada histórica, ¿no? La teoría, como sabemos, funciona, pues, destilando lo que conocemos y a la vez como una guía sobre lo que necesitamos conocer, ¿no? Pero si no tenemos esta mirada histórica, nos quedamos, pues, en los modelos abstractos, y bueno, pretendemos, pues, que las reglas se derivan, pues, de una lógica deductiva de leyes naturales, digamos, ¿no? Que es un poco la concepción vigente en la economía en el siglo XX, ¿no? Y por cierto, también los juristas tienen ciertas dificultades, ¿no?, para mantenerse al día en el desarrollo de la teoría económica, y es lo que estoy encontrando en la investigación. He encontrado, por ejemplo, para ilustrar lo que quiero decir, una primera formulación sobre el objetivo del Indecopi, proteger el mercado, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿cómo hacemos para proteger el mercado, ¿no? O que los precios se determinan de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Bueno, ¿cuáles son las leyes de la oferta y la demanda? Yo no he encontrado ninguna referencia en la Constitución a cuáles son esas leyes de la oferta y la demanda, y en ninguna legislación, dicho sea de paso, he encontrado una explicación de cuáles son esas leyes y a pesar de eso, las expresiones como las que acabo de comentar se utilizan, ¿no?, en la legislación sin definir el significado de los términos, ¿no? Hoy día estaba leyendo la Constitución alemana para entender un poco esto, y puse en el buscador el término competencia, y no me apareció el término competencia en la Constitución alemana, ¿no? Luego puse poder económico, aparece mencionado una sola vez, pero sí aparece mencionada muchísimas veces el poder legislativo, ¿no? El poder legislativo es una de las expresiones más utilizadas en la Constitución alemana, ¿no? Yo me pregunté al recibir la invitación cuál es el ámbito del régimen económico de la Constitución, ¿no?, de nuestra Constitución, la Constitución peruana, ¿no?
El capítulo 2 del título 1 se refiere a los derechos económicos y sociales, derechos sociales y económicos. Y luego hay un título 3, efectivamente, dedicado al régimen económico. Pero la referencia a los derechos económicos está en el capítulo 2. El régimen económico creo que tiene 8 artículos, si mal no recuerdo, muy escueto. Y efectivamente ahí el concepto central es el de la economía social de mercado, ¿no? Al cual me voy a referir ahorita. Pero yo quería, en relación a lo que acaba de comentar Baldo, poner algo de contraste, ¿no? No sé si me permiten compartir pantalla. Estaba revisando esta mañana la Constitución alemana. Tienen ustedes ahí la comparación entre el articulado de la Constitución colombiana y el articulado en el Perú, ¿no? En el derecho a la salud, ¿no? Todos tienen derecho a la protección de su salud, etcétera. El Estado determina la política nacional de salud. En Colombia, en cambio, lo que se establece es que la atención de la salud y el saneamiento mental son servicios públicos a cargo del Estado, ¿no? Una referencia a la garantía. El Estado garantiza a todas las personas, el Estado organiza, dirige y reglamenta, ¿no? La prestación de los servicios, establece las políticas, bueno, al igual que en Perú también, de alguna manera regula también, pues, por cierto, los servicios que prestan entidades privadas. Vean lo que dice la seguridad social, el capítulo referido a seguridad social, ¿no? El Estado reconoce el derecho universal y progresivo, ¿no? En la Constitución colombiana no aparece la referencia a la progresividad. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ¿no? Que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, ¿no? O sea, los acentos son muy distintos, ¿no? El Estado, en el caso peruano, garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. En el caso de Colombia, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, ¿no? Y finalmente, en el caso de la educación en el caso peruano, ¿no? Tiene como finalidad el desarrollo integral y la referencia que aparece es garantizar la libertad de la enseñanza, algo que por supuesto todos defendemos, ¿no? En el caso de la Constitución colombiana el énfasis es distinto, no es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y corresponde al Estado, nuevamente la referencia al Estado, ¿no? En el caso peruano se refiere que la enseñanza se imparte con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa, ¿no? Todavía no se había promulgado el decreto legislativo 807 que promueve la inversión privada con fin de lucro, ¿no? Pero podría interpretarse que eso es consistente con este artículo constitucional. En el caso colombiano, se establece claramente que, obviamente, reconoce el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos, pero también se precisa que la comunidad educativa participa en la dirección, en el gobierno de las instituciones de educación. Entonces, los acentos son bastante distintos, ¿no? Y digo esto porque cuando uno piensa en el régimen económico de la Constitución, y al mismo tiempo reconoce lo que ha ocurrido, la privatización de facto de servicios tan esenciales como la seguridad, ¿no? Se ha normalizado escuchar cotidianamente publicidad de empresas de seguridad que venden sus servicios, ¿no? A los cuales pueden acceder las personas que cuentan con recursos para contratarlos, ¿no? Estamos protegidos porque contratamos a estas empresas que nos dan su servicio, y las personas que no pueden pagar por los servicios. Un servicio tan esencial como la seguridad ha sido de facto privatizado, ¿no? Por el repliegue del Estado. La educación, ni qué decir, abundante evidencia, estudios. Tenemos congresistas ahora, que dueños de universidades, legislando sobre estos temas, ¿no? Y la salud, acabo de mencionar. Entonces son acentos muy distintos y efectivamente el ámbito de la economía no es solamente pues la libre competencia y el mercado, sino involucra también estas actividades que son cada vez más importantes, incluso empíricamente hablando. La participación de los servicios en el Producto Bruto está aumentando. El concepto de economía social de mercado que acaba de referir Baldo, a mí me parece fundamental. El origen histórico de ese concepto es apasionante, ¿no? Porque a diferencia de Estados Unidos, que tiene una economía que se expande, digamos, al mundo, sus empresas se internacionalizan muy temprano, al igual que la economía británica. En Europa, pues, la competencia entre empresas deriva en competencia entre naciones, ¿no? Y esa competencia entre naciones lleva a la formación de carteles regulados por el propio Estado, ¿no? Los carteles se normalizan, incluso he encontrado referencias a que los jueces resolvían para poner en vigor los acuerdos tomados por los carteles, donde no existía legislación de libre competencia, como se entendía en el mundo anglosajón. Y luego, bueno, con el fracaso de la República de Weimar, efectivamente, se crea pues esta relación simbiótica
entre el poder corporativo de las grandes empresas y los nazis que llegan al poder después de la crisis del año 29, ¿no? Entonces se crea pues un aparato, un complejo militar que es una de las razones importantes, también en el Japón, dicho sea de paso, los Zaibatsus, ¿no? Es una de las razones, ¿no?, que explica el estallido de la guerra, ¿no?, los intereses económicos con su representación en el poder político. Y de hecho la legislación antitrust emerge en Europa como una respuesta a esas concentraciones de poder económico que se fusionan con el poder político. Llega el ejército, claro, llegan los aliados, toman Alemania y Eisenhower da la orden, ¿no? Vamos a desarmar los carteles, vamos a desconcentrar la economía como una condición para que recupere la soberanía Alemania, ¿no? Y se toman desde el año 46 hasta el año 57 intensos debates que he tratado de seguir revisando la historia, y se formula y se construye justamente la economía social de mercado con el aporte de la escuela de Friburgo, los ordoliberales, a los cuales se acaba de referir Baldo, ¿no? Y el diagnóstico esencial que tienen del fracaso de la República de Weimar y de la llegada al poder de los nazis, ¿no?, es justamente que no se regula bien el poder económico. No hay reglas claras que impidan que el poder económico destruya la democracia, que es lo que finalmente ocurre, ¿no? Y es en respuesta, ¿no?, en reacción a ese proceso que se adoptan las normas de competencia en Alemania en el año 57, ¿no? En Estados Unidos ocurre una cosa parecida, ¿no? Los liberales, en 1890, las tres normas importantes, la ley Sherman, la ley Clayton y la norma que crea la Federal Trade Commission, también son una reacción en defensa de la democracia, que se veía amenazada por estos grandes grupos de poder que empezaban a subvertir el orden, ¿no? Es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa entendieron perfectamente que las economías de mercado crean sus propios monstruos, ¿no? Y que las instituciones, que las sociedades tienen que construir las instituciones capaces de impedir esa perversión. Así nace el antitrust, ¿no? Y en el Perú nace en un concepto totalmente distinto, bien lo comentó Baldo. El año 91, a fines, se promulga el 701, que es la primera norma de competencia en el país. El año 92 se crea el Indecopi meses después, ¿no?, del golpe del 5 de abril, ¿no?, en un contexto totalmente distinto, sin mayor discusión, no hay mayor debate. El libre mercado y la propia Constitución nace en el contexto del consenso de Washington, ¿no? Liberalización de los mercados, privatización de las empresas, cuanto menos Estado, mejor. Y esa es la orientación, ¿no?, que hemos tenido en la política económica durante los últimos años, ¿no? Colombia aprueba su ley de control de fusiones en 1959. El Perú la aprueba este año, ¿no? Hemos tenido un mercado absolutamente desregulado en el cual las empresas podían fusionarse comprándose a todos sus competidores sin límite alguno hasta constituir monopolios, y hoy tenemos un poder corporativo muy concentrado que nos está generando muchísimas tensiones sociales, ¿no? Ayer conversaba con unos colegas del Ministerio de Agricultura que me dicen que están 40.000 ganaderos a punto de quebrar porque les pagan la leche cruda, la leche de la ganadería, digamos, que es procesada por las grandes empresas, que están importando ahora leche en polvo, y no hay mayor regulación, planificación, no hay una lógica de desarrollo, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que nuestra Constitución efectivamente tiene, digamos, una serie de defectos, de deficiencias, ¿no? No soy un experto en derecho constitucional, ya hizo una referencia Baldo al principio de subsidiariedad, ¿no? Originalmente, ¿no?, y está en la Constitución alemana, lo leí esta mañana, ¿no?, la idea es que los problemas tienen que ser resueltos por la autoridad más próxima y cercana a los ciudadanos. Un concepto fundamental en una Alemania que se entraba a formar parte de la Unión Europea, ¿no?, y que tenía también sus estados y el gobierno federal. Entonces la idea era que la autoridad más cercana a las personas afectadas por las decisiones sea la que tome las decisiones. En el Perú, en cambio, se pervirtió, se cambió el sentido y se interpretó la subsidiariedad en el sentido de que los problemas tienen que ser resueltos por la empresa privada y el mercado, sin referencia alguna a proximidad ni a cercanía, ¿no? El mercado, además, entendido de manera abstracta, como un actor, digamos, ¿no? Hay una concepción binaria, ¿no? Estado-mercado, cuanto más mercado mejor, cuanto menos Estado más se expande el mercado, una concepción absolutamente anacrónica, considerando los desarrollos de la teoría económica de los últimos 20, 30 años, ¿no? He leído nuestra Constitución y creo que es muy precisa cuando se trata de proteger
la iniciativa empresarial, la inversión privada, y es a la vez muy general y muy vaga cuando se trata de proteger y garantizar derechos de las personas y establecer los deberes y responsabilidades del Estado. Por eso puse esa referencia a la Constitución colombiana, ¿no? Es mucho más categórica, mucho más firme, en términos de precisar que, por ejemplo, la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades, ¿no? La formulación en la Constitución del principio de libre competencia tiene esa precisión, ¿no? Libre competencia, pero con responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. No encuentro referencias similares, parecidas. Y termino simplemente señalando que esta discusión sobre el rol de la empresa, el rol de la gran corporación, es una discusión central ahorita en los principales gremios empresariales del mundo, ¿no? En Estados Unidos, lo que viene a ser la CONFIEP norteamericana, la Business Roundtable, también en el foro de Davos, están discutiendo si el objetivo de las corporaciones es velar exclusivamente por los intereses de los accionistas, ¿no? Los shareholders, ¿no? O si corresponde, y es lo que están asumiendo, velar por los intereses de todas las partes afectadas. Y eso ha generado un debate muy intenso, ¿no? En las principales escuelas de negocios del mundo, ¿no? Que empiezan a presentar la evidencia de cómo esta liberalización malentendida, mal concebida, ha traído consigo agudización de desigualdades, tensiones sociales, destrucción de ecosistemas, y hay una revitalización incluso del propio antitrust, ¿no? En fin, yo quería simplemente dejarlo ahí y reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu interesante intervención. Voy a dejar con ustedes ahora a la doctora María Teresa Quiñones. Ella es abogada con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, especializada en Derecho Administrativo Económico, asociaciones público-privadas y regulación de servicios e infraestructura pública, con especial énfasis en energía, saneamiento, transportes, telecomunicaciones e infraestructura de uso público. Es docente universitaria y desde el 2018 es socia principal del estudio Quiñones Alaiza Abogados. Dejo con ustedes a la doctora Quiñones. Muchas gracias, Javier. Primero que nada, yo quiero extender mi agradecimiento a la Academia Peruana de Derecho, al doctor Ferrero, a Javier de Belaunde, por el gusto y sobre todo el honor de compartir panel con expertos del nivel de Baldo Jerezarja y José Tábara. Entonces, me siento además fascinada por el debate y por el análisis que ha propiciado la Academia Peruana de Derecho. Había preparado una presentación que me gustaría compartir y creo que de alguna manera reseña algunos de los temas que han tratado Baldo y José, y bueno, en algunos puntos da lugar o puede dar lugar a intercambiar opiniones. Vamos a ver si logro hacer funcionar esto. ¿Se puede ver mi presentación? Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, quería compartir algunas reflexiones rápidamente, y voy además a poner mi reloj para no pasarme del tiempo, intentaré. Y ahora solo falta que me haga caso. Muy bien. Entonces, primero, efectivamente, y ya algo había adelantado Baldo, ¿cuál es el contenido de una constitución económica? Y como él señalaba, efectivamente hay 3 materias mínimas que debiera recoger una constitución económica, en palabras de García Pelayo, que son las garantías y limitaciones al derecho de propiedad, porque además la actividad económica parte del reconocimiento a ese derecho de propiedad, incluso el derecho a heredar, etcétera, la relación entre los actores económicos y la distribución de atribuciones entre el Estado y los actores económicos. Entonces, viene a ser el marco en el cual se desenvuelve la intervención pública en el mercado, y es
sumamente relevante para determinar estos poderes y deberes de las instituciones públicas, así como, y esto yo creo que es importante, porque en una constitución económica lo que se recogen también son los derechos y libertades de los agentes económicos en el Estado, es decir, es establecer el rol de Estado y privados. Y hay también algunas razones que justifican la intervención del Estado en la economía, y acá yo me imagino que José podrá comentar sobre ello con mayor conocimiento, pero en términos generales existirían razones sociales y económicas para que el Estado intervenga en la economía. Razones económicas, típicas son las fallas de mercado y los bienes públicos. Si hay un mercado que no es capaz de atender las necesidades, entonces tiene que haber una intervención del Estado. Y razones sociales, porque existen también aquí servicios o bienes esenciales a los que se refería Baldo, que son de interés para toda la sociedad, y en donde se considera que toda persona tiene que tener acceso a estos bienes y servicios esenciales, con independencia de que esté en capacidad de pagar por ellos o no. Y evidentemente, cuando hablamos de razones sociales, va a existir una decisión política que determine cuándo estamos ante un bien o servicio esencial. Razones políticas y también razones, evidentemente, del contexto, ¿no? Recientemente, tanto Argentina como Colombia han declarado servicio público el acceso a Internet. Yo creo que hoy en día nadie discute, y más luego de la situación de la pandemia, que el acceso a Internet sea un servicio esencial para la población. El otro elemento que yo quería mencionar es que en toda constitución económica van a existir dos principios que actúan como polos de tensión. Dependiendo de la orientación ideológica, de repente uno de estos dos principios va a prevalecer más que otro. El adecuado equilibrio de estos dos principios, como dice Gaspar Ariño, va a hacer que tengamos una constitución que pueda responder a las necesidades y situaciones del momento, ¿no? Uno de estos principios, el primer principio es la libertad. Libertad que es política, y estos son lo que conocen como los derechos de primera generación, en donde el Estado más bien tiene que abstenerse para permitir el derecho a la libertad de elección, opinión, asociación, etcétera, pero que también es económica, ¿no? El derecho de las empresas, el derecho a crear empresa, a la iniciativa económica. Bueno, estas son fotos, por ejemplo, de Gamarra o de los Añaños, o incluso Facebook, Internet, LinkedIn, todos ellos aportes, efectivamente, de la actividad económica y que han supuesto un avance o un desarrollo y una mejora y un progreso para toda la población. Y también, y el segundo principio que actúa muchas veces de manera contrapuesta es el de solidaridad. Lo que sucede es incluso la razón de ser el Estado, ¿no? Como nación, lo que sucede a los otros nos afecta, incluso lo que sucede en el mundo nos afecta. Somos una comunidad y necesitamos, y además que compartimos un conjunto de valores y estamos llamados a atenderlos. Incluso no es posible que se sostenga un sistema económico ni un modelo político si es que no cuenta con la aceptación de la población, y esa aceptación de la población lleva a que este principio de solidaridad se haga efectivo. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de la Constitución Económica Peruana, la recogida en el año 93? Tenemos una constitución que contempla, desde mi punto de vista, un régimen garantista de las libertades económicas. Se reconoce el derecho a la propiedad privada, la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, el concepto de Estado subsidiario. Hay límites duros, recogidos en el artículo 60, para la actividad empresarial del Estado. Se admite solamente en supuestos en los cuales sea subsidiaria, se reconocen los derechos a la libertad de trabajo y empresa, libertad de contratar y seguridad jurídica, incluyendo principios como la inmodificabilidad de los contratos, la posibilidad de que el Estado celebre contratos ley, la jurisdicción, se reconoce la jurisdicción arbitral, el arbitraje doméstico internacional, incluso en el caso de controversias entre el Estado y privados,
el derecho a la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, la igualdad de condiciones para inversionistas nacionales y extranjeros, el libre comercio exterior e interior, me faltó decirlo, pero por suerte Baldo Cresalja lo mencionó. Pero estos derechos garantizados por la Constitución Económica están matizados o modulados por el rol del Estado como garante del bien común y árbitro de la libre y leal competencia en el mercado. Acá, además, lo fundamental es que estas libertades económicas se encuentran moduladas por el concepto de economía social de mercado, que ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial. Y acá yo quiero hacer una tingencia. La Constitución no solamente es el texto escrito de la Constitución, esos 8 o 10 o 15 artículos escuetos que puedan tratar sobre nuestro régimen económico, sino es la manera como ha sido interpretada y aplicada por los tribunales, y en particular por el Tribunal Constitucional. Y acá creo que es importante mencionar que hay una rica jurisprudencia que ha desarrollado justamente como estos principios de la solidaridad y de la libertad, y este concepto de Estado social, esta economía social de mercado, se armonizan y se materializan en nuestro país y de acuerdo a nuestra Constitución. Y entonces estos conceptos, justamente este concepto de economía social de mercado es el que establece límites. Entonces hay una propiedad que se reconoce inviolable, pero que debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Perdón. Hay una iniciativa privada que se ejerce, que es libre, pero que se ejerce en una economía social de mercado. Y acá estoy citando lo que dicen los artículos constitucionales. Hay un Estado que orienta el desarrollo del país, pero que actúa principalmente, como mencionaba Baldo, en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Y el Estado está llamado a actuar. Y ahí se le está atribuyendo efectivamente al Estado un rol protagonista, no un rol subsidiario. Hay un rol también del Estado como defensor del interés de los consumidores y usuarios, y una obligación suya de garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios, y velar en particular, y esto es importante por lo que hemos vivido durante la pandemia, por la salud y la seguridad de la población. Entonces acá tenemos un rol clarísimo del Estado en relación con estos aspectos. Hay un Estado que facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Hay una prohibición de que los medios de comunicación puedan ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento de parte del Estado y de los particulares, porque también, dicho sea de paso, existen monopolios estatales. O sea, los monopolios no solo son privados. Y además hay un deber del Estado de brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad, promoviendo a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Entonces, vemos claramente que tenemos una serie de limitaciones y de deberes, como mencionaba José. No solamente hay una serie de derechos, sino de deberes que nacen de este concepto de economía social de mercado. Y por eso yo sí cuestiono que estemos ante un modelo neoliberal, que es como muchos críticos de la Constitución vigente han calificado a esta Constitución, que es una expresión del modelo neoliberal. Sin embargo, una economía social de mercado es distinta al modelo de neoliberal. Además, es un concepto que incluso estuvo recogido en la Constitución del 79. Constitución del 79 que para algunos se ha convertido en una suerte pues, de paraíso perdido al que sueñan con regresar, y yo creo que eso es un error y voy a explicar por qué. ¿Cuál es la definición de economía social de mercado según el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha definido como una condición importante del Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático, concepto que está recogido además en el artículo 43 de la Constitución. Somos una república social y democrática, que debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de los valores constitucionales de la libertad y de la justicia, y que engloba, en palabras del Tribunal Constitucional, el bienestar social, que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso, en un mercado libre que supone el respeto a la propiedad,
a la iniciativa privada y a una libre competencia regida prima facie, es decir, en primer lugar, por la oferta y la demanda en el mercado y por el combate a los oligopolios y monopolios. Y finalmente, un Estado subsidiario y solidario. O sea, no solamente el Estado es subsidiario, el Estado está llamado a ser solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. Esa es la definición de economía social de mercado. Hay amplísima jurisprudencia que desarrolla este término, yo simplemente elegí esta definición. Y entonces, teniendo en cuenta este antecedente, yo me preguntaba por qué modificar la Constitución económica, pero no solo por qué modificarla, sino es conveniente volver a la Constitución política del año 79, una Constitución política que tenía la visión de una economía con una planificación concertada. Y acá yo quiero hacer la precisión frente a lo que señalaba, por supuesto, Baldo, que no estamos hablando de un planeamiento estratégico, sino de una economía planificada, que es algo diferente, ¿no? Entonces, una planificación concertada que además resulta incompatible en varios aspectos con un mercado competitivo, y en donde el Estado podía limitar por razones de interés social, y estas razones de interés social, por supuesto, eran definidas por el gobierno de turno, las libertades económicas, así como reservar actividades económicas para el sector público o para los inversionistas nacionales. Y acá, mi punto de vista es que toda reforma constitucional debe tener el propósito de avanzar en la tutela de los derechos ciudadanos y no de retroceder en esa tutela, que es lo que supondría que todos los derechos y las libertades económicas estén supeditados al interés social y a la utilidad pública, que es un poco como estaba transcrito en la Constitución del 79. Y acá lo que he querido hacer es justamente comparar los textos de ambas constituciones. Estos son solamente 2 artículos, hay mucho más, pero claramente vemos que hay una actividad empresarial del Estado ejercida sin límites en la Constitución del 79, un derecho del Estado a reservar actividades exclusivamente para el sector público, simplemente alegando interés social o seguridad nacional, nuevamente que el gobierno de turno podía invocar, mientras que justamente la Constitución del 93 lo que establece es candados y fundamentalmente el de la subsidiariedad, además del alto interés público, manifiesta conveniencia nacional y ley expresa. Y acá yo sí creo que vale la pena preguntarnos si la actividad empresarial del Estado, sin límites, y la reserva de ciertas actividades económicas para el Estado nos va a llevar a un mejor lugar, porque la experiencia en el Perú nos dice lo contrario. Acá este es un gráfico de los resultados económicos de las empresas públicas entre los años 80 y en 1980 y 2020, y lo que vemos es que las empresas públicas han sido una fuente, en muchos casos, de déficit, de pérdidas. Yo creo que las recientes noticias incluso de las sobrecostos, entre comillas, que ha pagado Petroperú en para la refinería de Talara es un ejemplo de la actividad empresarial del Estado y del déficit que supone, pero sobre todo no hablamos de ineficiencia, sino que tiene que tenerse presente que cuando el Estado realiza actividad empresarial, utiliza fondos del Tesoro Público para actividades que pueden ser realizadas por la actividad privada. Y eso significa que va a reducir los recursos disponibles para bienes y servicios esenciales. Y cuando hablamos de bienes y servicios esenciales, estamos hablando de salud, de justicia, educación, de agua, conectividad, energía, a las poblaciones en condiciones adecuadas y asequibles. Entonces tenemos una brecha de infraestructura enorme en relación con infraestructura, servicios públicos económicos y sociales, y creo que el Estado tiene la obligación, porque es insustituible, de primero resolver y actuar e intervenir en relación con estos servicios, que no los va a atender la seguridad, no los va a atender la inversión privada, antes de traer recursos del Tesoro Público en actividad empresarial e intervenir en la economía. No sé cuántos minutos me quedan, Javier. Estamos en el límite, Maite, pero puedes ir cerrando. Perfecto. Entonces, tal vez ir cerrando con que siempre existirán razones para justificar la actividad empresarial del Estado,
pero desde mi punto de vista ningún argumento justificará que el Estado utilice los fondos del Tesoro para servicios que pueden ser utilizados, atendidos por la actividad privada, privando a la población de servicios esenciales que solo el Estado puede proporcionar. Y acá efectivamente yo simplemente, tal vez para ir cerrando, y ya el resto lo dejo para mis 5 minutos finales, que son mis reflexiones sobre aquello en lo que yo sí creo que es necesario trabajar o pensar en cómo mejorar la Constitución. Mostrar, por ejemplo, las deficiencias actuales en la infraestructura de salud, establecimientos de salud con capacidad inadecuada. Veamos, los niveles son enormes. Ahí está llamado el Estado a actuar. Las deficiencias en la infraestructura en educación, tremendas. El porcentaje de establecimientos con capacidad instalada inadecuada. Entonces, allí es donde necesitamos más Estado, pero más Estado del bueno. Y recordar, o sea, no es menos Estado, es más Estado del bueno, atendiendo aquello que necesitamos, y no un Estado al que le entreguemos nuestra libertad, subordinando derechos y libertades a un interés social y a una utilidad pública que finalmente son determinados, como decía yo, por la razón de Estado, por el gobierno de turno, y además sobre todo porque ni siquiera van a ser en beneficio de la población, porque no existe un único tipo de consumidores, no existe un interés unificado de la comunidad. Tenemos varias comunidades con intereses contrapuestos, varios consumidores con intereses contrapuestos, y entonces, ¿a cuál de ellos va a estar sirviendo el Estado cuando interviene en la economía? Yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu interesante presentación, María Teresa. Gracias. Y bueno, pasamos ahora a la ronda final de 5 minutos, en el mismo orden, comenzando con el doctor Baldo Gresales. Bueno, las intervenciones de Maite y de Pepe me llevan a la memoria algo que decía Garrigues, el jurista español, decía que los soldados aliados llegaron en la Segunda Guerra Mundial, llevaban en su mochila las leyes antitrust, que fueron las que modificaron el modelo económico europeo. Y me parece de la mayor importancia el recuerdo que ha hecho Maite sobre las sentencias del Tribunal Constitucional que han modulado en forma importante para la construcción del Estado social y democrático de derecho las normas de la Constitución. Muy importante este factor que ha significado un contrapeso sobre ciertas tendencias neoliberales extremas. Quiero referirme, porque el tiempo es cortísimo, a la discusión actual sobre si se debe o no reformar la Constitución íntegramente. En mi opinión, ninguna Constitución por sí misma va a llevar adelante el desarrollo. Para que un país sea desarrollado, se requieren bastantes cosas, más cosas que solamente un texto constitucional, sin la menor duda. Y no creo que en este momento exista lo que Lucas Verdú llama un sentimiento constitucional. Al contrario, las fuerzas políticas han dividido al país. Quizás el momento más cercano que hemos tenido en los últimos años para un llamamiento a una asamblea constituyente, un congreso constituyente, fue el momento de Juan Valentín Paniagua, que creó una comisión de estudio de base de la reforma constitucional del 2001, ¿no? Que es, o sea, han existido propuestas de reforma constitucional. No hay que estar en contra de las reformas constitucionales, si ellas son para bien, para mejorar, pero por sí misma una constitución no genera desarrollo, ¿no? Entonces, me parece muy importante señalar, para finalizar, que hay un divorcio en el Perú entre el texto y una realidad. En primer lugar, en los grandes retos geográficos peruanos hacen muy difícil que las reglas constitucionales económicas se entiendan en igual forma en todas partes.
existe una diferencia muy marcada, dado el desarrollo tecnológico y la globalización que avanza a gran velocidad con el mundo campesino y tradicional. A pesar de que, según Richard Webb, el mundo rural ha tenido un incremento de recursos superiores al mundo urbano, pobre, eso todavía, y lo hemos visto en estas últimas elecciones y prácticamente cotidianamente, el mundo campesino, rural, está muy lejos de la visión futurista que exige la globalización y el cambio tecnológico. Gran parte de los discursos políticos se refieren al pasado, a lo que fue, a interpretar el pasado, pero casi ninguno se refiere al futuro. Esto es una gravísima falla que hay que soportar. ¿Qué cosa es, cómo va a ser el futuro? Y entonces, esto evidentemente tiene un reflejo constitucional. Hay que tener en cuenta que una de las grandes dificultades para llevar adelante algunas de las reglas vinculadas a la actividad económica es el altísimo número de personas que están en lo que se llama la informalidad. Eso es un reto muy difícil de superar, que implica una intervención tanto privada como pública y un cambio en las reglas de preferencia, en la orientación del desarrollo, que deberíamos tener en cuenta, muy precisamente en cuenta. Ese es uno. Existen además otros retos, el medio ambiente, la descentralización, la sociedad red, la corrupción. Todos estos temas son nuevas referencias que hay que tener en cuenta. Pero termino señalando lo siguiente. El principio de subsidiariedad ha sido mal interpretado, desgraciadamente, impidiéndole al Estado actuar en una serie de actividades en que está obligado a hacerlo por mandato constitucional. Y esas carencias, lo ha puesto Maite de relieve en el caso de la salud, no se hubieran tenido que llevar a estos extremos si no hubiera existido esta tendencia ultraliberal, neoliberal, que ha impedido en los medios de comunicación y en la opinión pública que el Estado, y por supuesto en el ámbito político, que el Estado intervenga cuando debe hacerlo. La economía social de mercado obliga al Estado a intervenir para satisfacer necesidades esenciales y para dar bienestar a la población. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. La palabra ahora para el doctor Tábara. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Javier. A ver, el rol del Estado, ¿no? es un tema central en la Constitución, ¿no? Y me sorprende que no estemos entendiendo un poco lo que ha significado, por ejemplo, el rol del Estado en esta pandemia, ¿no? Y no solamente en esta pandemia, ¿no? Desde antes, ¿no? Ya hay un lindo libro de Mazzucato, ¿no? Que destaca la importancia que tiene el Estado, por ejemplo, al rescatar los bancos en la crisis financiera del año 2008, la importancia que tiene la inversión en infraestructura, la inversión en salud, educación, ciencia básica, el financiamiento de innovaciones. Son un conjunto de actividades que involucran riesgos y crean valor, ¿no? Claro, este valor no siempre es percibido, puesto que una parte de ese valor se va pues a los bolsillos de las empresas, lo cual está bien, digamos. El Estado invierte en infraestructura vial y son las empresas de transporte las que obtienen retornos. Claro, esa infraestructura se financia, se supone, con impuestos, ¿no? Pero lo que está en discusión ahora no es tanto, y en referencia al comentario que hizo Maite, qué tipo de fallas corregir, sino qué tipo de mercados queremos, ¿no? El gran problema con el concepto de fallas de mercado que es un concepto que está fallado, porque asume pues que el mercado es una entidad abstracta, preexistente, a la cual las empresas ingresan a hacer negocios y se supone que se comportan de determinada manera, ¿no? Cuando en realidad los mercados son resultados
de interacciones entre agentes económicos, instituciones del Estado, públicas, que dependen a su vez de un conjunto de cuestiones culturales, ¿no? De mucho mayor alcance. Entonces, creo que no estamos entendiendo bien esos conceptos. Ahora hay mucho desarrollo teórico. Creo que seguimos anclados, repito, al lenguaje, que fue el lenguaje que inspiró y la concepción que inspiró la Constitución del año 93, ¿no? Yo no creo que se trate pues, de regresar a la Constitución del año 79, ¿no? Yo creo que los problemas del país no se van a resolver, pues, promoviendo las teorías radicales de los años 70, ¿no? Creo que estamos en el 2021, vean, les comento lo siguiente, los estudiantes en varias universidades en el mundo, ¿no? Llenan encuestas en las primeras clases, ¿no? Sobre cuáles son los problemas más importantes que enfrenta la humanidad. Y sistemáticamente todos los estudiantes universitarios en la gran mayoría de universidades del mundo, incluyendo la nuestra, porque también aplicamos la encuesta acá, destaca que los problemas centrales en el mundo hoy son la pandemia, por cierto, ahora en el momento actual, pero de antes de la pandemia, la desigualdad, la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Esos son los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Y hay cambios geopolíticos, además, fundamentales. La Unión Europea plantea ahora, en referencia a lo que sostiene Baldo sobre la importancia que tiene la planificación. Las empresas planifican, ¿no? La empresa privada, la corporación privada planifica. El gran desafío que tenemos es cómo el Estado se asocia con la empresa privada en términos de políticas de desarrollo, ¿no? Hay una gran suspicacia, por cierto, a cualquier espacio de interacción entre lo público y lo privado, a pesar de las iniciativas que se han llevado a cabo, las mesas sectoriales, ¿no? Pero por ahí va este desafío, una mirada bastante más pragmática, menos ideológica, y yo sí creo que la constitución actual, justamente porque nace en un contexto que ya no es el contexto de ahora, impregnada con una corriente que fue hegemónica en esa época, pero que ahora ya nadie defiende, ¿no? Tiene una serie de limitaciones y deficiencias. Yo no creo que el artículo 58 sea suficiente. Me parecen muy valiosas las interpretaciones, ¿no? Pero no está definido el concepto de economía social de mercado en la Constitución. Muy pocas personas entienden cuál es el significado y cuál es el origen histórico de la economía social de mercado, cómo se construye esa economía, por ejemplo, en la Alemania de la posguerra, ¿no? Tenemos una serie de limitaciones como la libertad contractual en forma extrema, los candados a los cuales se refiere Maite, pero que sin embargo se ponen en negativo, ¿no? Y yo creo entonces que un debate de fondo, responsable, abierto, obviamente genera muchos riesgos, ¿no? Pero creo que sería muy saludable para pensar y discutir el tipo de sociedad que queremos construir en nuestro país, ¿no? Para cerrar las grandes brechas que tenemos, ¿no? Yo creo que es un debate abierto que podemos tranquilamente procesar con absoluto respeto, con absoluta responsabilidad y, por cierto, siguiendo las pautas establecidas en la Constitución actual, sin vulnerarla, ¿no? Mi opinión personal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Ahora le damos la palabra a la doctora María Teresa Quiñones. ¿Ven mi pantalla? Ahora no. A ver, un segundo, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Justamente en esa línea, porque yo creo que es verdad, tenemos que seguir avanzando en aquellas precisiones que han faltado, ¿no? Incluso Baldo hablaba de una cobardía del Estado para asumir el rol que le tocaba como garante de aquellos servicios públicos esenciales. Y justamente creo que valdría la pena precisar de una manera más categórica el rol que cumple el Estado en relación con estos servicios públicos, tanto sociales como económicos. Y acá, justamente la palabra más que actúa principalmente, que incluso ha habido mucha discusión si actuar principalmente, igual hay subsidiariedad o no hay subsidiariedad del Estado. Coincido con la interpretación de Baldo que el Estado en materia de servicios públicos, infraestructura, no es subsidiario, es actor principal, protagonista, pero sí sería, creo que provechoso, precisar ese artículo 58, como dice José, para que quede claro que el Estado, al actuar como garante, es garante de que la población acceda a los servicios públicos, sociales y económicos en condiciones adecuadas y asequibles.
Me gustaban mucho los acentos a los que hacía referencia José de la Constitución colombiana, en donde claramente había este deber del Estado de supervisar, de vigilar, de garantizar, no necesariamente prestar el servicio, pero sí de garantizar que ese servicio llegue a la población, reconociéndole un mayor nivel de intervención y siempre, por supuesto, bajo el principio de cobertura suficiente, porque y el principio de cobertura suficiente significa que si el Estado interviene, siempre, evidentemente, deberá reconocer a quien presta ese servicio público o esa actividad el retorno de su inversión, sus costos, ¿no? Su utilidad razonable. Ese es el principio de cobertura suficiente que está reconocido en el derecho y en el fondo, que tiene que ver justamente con la proporcionalidad de las cargas públicas, ¿no? El prestador del servicio público no es el que tiene que asumir la carga del servicio, sino es una carga que tiene que ser repartida de manera proporcional y adecuada entre todos los ciudadanos. Otro principio que creo que sería importante recoger en la Constitución, y ya está, por ejemplo, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero debiera estar en la Constitución, es el principio de confianza legítima. Necesitamos un Estado que actúe de manera consistente, de manera no discriminatoria, sustentando sus decisiones. Es decir, también nuevamente acá hay jurisprudencia constitucional sobre la discreción, que el Estado no puede actuar de manera arbitraria sobre los supuestos de desviación del poder, pero eso que ha recogido el Tribunal Constitucional, yo creo que sería importante que estuviera plasmado en la Constitución. Debiera incorporarse en la Constitución la exigencia de calidad regulatoria y del análisis del impacto regulatorio de las leyes y los reglamentos. Necesitamos del buen Estado, del Estado que determine y analice cuál es el impacto de sus decisiones y cómo éstas afectan a los ciudadanos. Entonces acá sería importante que la Constitución estableciera esa exigencia. Y una exigencia que no acabe en una mera declaración de que no va a irrogar gastos al Estado. Debiera exigir también la Constitución la concursabilidad de los cargos públicos para garantizar la idoneidad de sus funcionarios, consolidando una administración profesional en estas épocas que, en función de los congresos, muchas veces quieren debilitar a Servir y los intentos por tener una administración profesional. Estos son temas que se están debatiendo hoy en día también en Chile, a raíz de la modificación de la reforma de la Constitución chilena. Escuchaba justo el otro día al profesor Jaime Arancibia de la Universidad de los Andes conversando sobre estos temas, y entonces yo creo que avanzar significa eso, avanzar en ver cómo construimos un mejor Estado, cómo garantizamos y tutelamos mejor todos los derechos reconocidos en la Constitución y que son derechos fundamentales, y dentro de esos derechos fundamentales también los vinculados a la libertad económica y los derechos económicos de los ciudadanos. Yo creo que eso sería mi reflexión final esta noche, y nuevamente agradezco muchísimo a la Academia Peruana de Derecho por la oportunidad de conversar sobre estos temas con personas como Baldo y José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, creo que hemos podido participar en un foro con análisis muy ricos, con planteamientos, con diferentes perspectivas, y me ha gustado particularmente estos aspectos propositivos que van simplemente en un intento de superar estas reacciones a favor o en contra que a veces se hace sin saber muy bien los contenidos. Y creo, Raúl, que el tiempo ha resultado insuficiente y que vamos a tener que organizar otro foro sobre el tema del régimen económico de la Constitución. Muchas gracias a los tres, y dejo con ustedes a nuestro presidente, al doctor Raúl Ferrero, para cerrar este foro. Bueno, solamente felicitar a los expositores, han estado realmente muy claros, estupendos, además nos han hecho ver una realidad que no es necesariamente la que uno aprecia todos los días, ¿no? Por otro lado, Javier, creo que vamos a tener que ampliar estos tiempos, ¿sabes? Porque los 15 minutos no están resultando exitosos, de repente vamos a tener que aumentar un poquito
al comienzo y otro poquito al final, porque tú has visto el esfuerzo que hacen los expositores por ser sintéticos y cubrir a la vez una gama de explicaciones que son muy claras y que requieren pues un poquito más de tiempo. Así que no se preocupen ustedes que han sido invitados, les agradezco mucho su participación y a la vez les deseo mucho éxito en esta tarea tan difícil de que orienten en alguna forma de afuera o adentro lo que es la parte económica de la Constitución del Estado, que es fundamental y no se entiende así desgraciadamente. Así que en esa labor también creo, Javier, que vamos a tener que estar más atentos y ayudar a que la gente que conoce tan a fondo ciertos temas pueda expresarlos y llegar a donde queremos llegar con esos buenos consejos para tener una mejor legislación y que sea a su vez la que lo conduzca al país a mejores tiempos económicos, culturales y políticos. Muchas gracias a los tres participantes. Muchas gracias, doctor Ferrero. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, estamos en contacto. Gracias. Gracias, adiós. No.